lo peor de la guerra, pienso que es no conocer una verdad, no saber qué pasó con esos seres queridos que fueron desaparecidos. En Nariño nos tocó vivir con la guerrilla una situación que realmente le rompe a uno el corazón. Los niños involucrados en la guerra, los asesinatos selectivos y permanentes, porque luego de la toma guerrillera tuvimos un abandono del Estado y quedamos a merced de la guerrilla de las FARC por cerca de un año. Otro factor de la guerra que uno escuchaba era la justificación. Cuando algunas personas decían, si lo mataron por algo fue. Pienso que lo peor de la guerra es esa falta de humanidad, esa falta de empatía, desafortunadamente, en muchas de las personas víctimas del conflicto armado. Yo los voy a invitar a caminar. En ese caminar también pueden surgir momentos emocionados, ¿cierto? Donde uno se sienta así como con una lágrima que está a punto de salir. Y el compromiso es que la dejemos salir. Dicen por ahí que como uno camina, se afianza en la vida. ¿Qué cosas están pasando por mi cuerpo, por mi mente? ¿Cómo me siento yo y cómo llego a esta invitación que me está haciendo hoy la vida en este momento? Vamos a aprovechar para respirar. Bueno, la zona en general del oriente antioqueño es una región que tiene una importancia grande para la economía, para la política, digamos, de la región. O sea, en síntesis es una región estratégica, conecta Antioquia con diferentes departamentos y allí se desarrollaron unas obras muy importantes, hidroeléctricas, el aeropuerto José María Córdoba, la autopista Medellín-Bogotá. La zona de Páramos en particular es una zona más lejana, es un oriente más lejano, que tiene, digamos, una característica de ser una zona de bosques, una zona que se presta, digamos, para el tema de ser un corredor estratégico donde los actores se podían mover. Y en la época donde, pues, a nivel nacional hicimos unas ofensivas o una concentración de fuerzas de diferentes frentes, pues se hicieron acciones que impactaron al territorio y a la población civil. En ese tiempo, mirándolo desde esta óptica, pues nosotros estamos en la línea de controlar unos territorios estratégicos y muchos municipios del oriente quedaron sin fuerza pública. Era también una zona con unos ciertos recursos económicos. Esto de que fuera una zona cercana, por ejemplo, la autopista hizo que se realizaran allí muchos secuestros en la zona cercana y que ese fuera un lugar donde se guardaron muchas personas secuestradas en la autopista Medellín-Bogotá. Y finalmente, pues fue una zona, por esas mismas características, fue una zona de disputa de todos esos actores armados que intentaron controlar ese territorio como un territorio estratégico. Yo considero que la verdad dignifica. O sea, por lo menos cuando uno tiene un ser querido que ha sido asesinado o lo han involucrado en la guerra de manera forzada, o en el caso de Nariño, donde estuvo una población, que le cuenten a las víctimas, que le digan la verdad, eso dignifica.
que ustedes no saben con el taco, con el dolor que hoy les hablo. No les guardo rencor, como lo dije en Medellín, que llevé una frase, vine a escucharlos, a entenderlos para poderles perdonar. Usted no se imagina, mire cómo tiemblo. No sé qué es lo que yo siento. Si siento rabia, si siento tristeza. Pero es que ustedes no se imaginan, señores. Vea, como madre, tengo un hijo desaparecido. Como esposa, tengo 26 años de viuda. O sea, de todos los grupos armados me hicieron mucho daño. Para mí la verdad es un rompecabezas. No hay una verdad absoluta. No podemos decir que las víctimas tienen la verdad, que los victimarios tienen la verdad. Pienso que la verdad es una construcción día a día. Esta verdad no se construye de un momento a otro. Pienso que la sociedad, victimarios, víctimas, tenemos parte de esa verdad. No hay una verdad verdadera, por decirlo así. La entrada de las FARC en el municipio de Argelia se dio por las veredas limítrofes con el municipio de Sonsón, llamada Santa Marta, Río Verde de los Montes, Río Verde de los Henados y por el territorio de Argelia por las veredas El Tesoro y Tabanales, que limitan con el territorio sonsoneño. De las primeras acciones que empezaron a generar malestar e incomodidad en la población de la zona urbana fue la de exigir a los dueños de tiendas y graneros una contribución a la revolución armada mediante la entrega de un aporte representado en víveres, valorados en una cifra determinada por la organización y, según ellos, de acuerdo a la capacidad económica del aportante. Otro accionar que generó repudio fue el cobro de extorsiones hechas a personas de la zona urbana y rural. Viví la angustia de mis padres al pensar que en cualquier momento vendrían por mí y mis hermanos para formar parte de las FARC. De igual forma, fui retenida por la SAUCED, ya que expresaban que yo era una guerrillera. El municipio, por acción del grupo armado de la FARC, también sufrió el asesinato del alcalde municipal elegido para el periodo 1995-97, Luis Alfonso Giraldo Osorio, ocurrido el 22 de julio de 1996 en la vereda Las Mangas, zona rural del municipio, después que el mandatario local participara de una reunión con la comunidad de la vereda San Andrés. Este hecho nunca fue aclarado a la comunidad por la organización armada. La toma guerrillera tuvo lugar el 30 de julio de 1999. La mayoría de los policías muertos no fueron asesinados en combate, como en el caso de mi escolta Freddy Palechor, quien en el momento de la toma se encontraba en el Coliseo observando un partido de baloncesto. Allí la comunidad lo vistió con prendas deportivas para que no lo identificaran como policía. Pero casi 24 horas después de iniciar la toma fue delatado. Y la guerrilla se dio a la tarea de exhibirlo por todo el pueblo, mostrándole a su compañero asesinado en la registraduría. Fue obligado a caminar solo para luego ser acribillado a tiros por la espalda. El reconocimiento nace de una solicitud que el grupo, digamos, de excombatientes de FARC, de este frente, del Frente 47, también algunos del Frente Noveno, hacen a una alianza, a un conjunto de organizaciones que históricamente han tenido presencia en el oriente antioqueño e históricamente han acompañado procesos de paz, procesos de negociación política, procesos, digamos, de resistencia de la sociedad civil. Y FARC, digamos, llega a estas organizaciones a decirle, mire, nosotros sabemos que nosotros hicimos mucho daño en esta región, queremos pedir perdón a la comunidad y queremos restablecer esos lazos, digamos, con la comunidad del oriente antioqueño. Pero no podemos hacerlo solo, necesitamos una compañía y esa compañía pues fue esa red de organizaciones. Entonces se inicia una serie de contactos, de encuentros entre estos excombatientes y personas del territorio, de las organizaciones sociales, de las víctimas, hasta que, digamos, la Comisión de la Verdad, con la perspectiva, digamos, ética,
metodológica que tiene, hace una propuesta, digamos, de avanzar en un proceso de reconocimiento de responsabilidades en esta región. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos hablando de que no queríamos hacer un encuentro. La FARC también fue clara en decir que ellos no querían un encuentro, sino que querían realmente un proceso de conversación y de diálogo y de encuentro con la población. Entonces lo que hacemos es diseñar ese proceso. La Comisión de la Verdad ha entendido muy claramente que un acto de reconocimiento de responsabilidades no es un acto público simplemente, no es un hecho puntual, es un proceso que requiere la preparación de las partes, porque no solamente requiere que los responsables hagan un acto de contrición sincero y entiendan realmente de qué se trata un reconocimiento, profundicen en eso y lo asuman como un acto de valentía y un acto de recuperación de su propia dignidad, en el que también ellos alcanzan redención y posiblemente perdón sobre sus actos, sino también que las víctimas, a pesar de que hayan estado preparadas como estuvieron en este oriente antioqueño, que no ha sido así en todos los territorios, pues tengan una preparación y una decisión y puedan construir un relato muy claro que frente a los actores responsables haga el reclamo que históricamente han querido hacer. Sale la idea de los cuadernos de verdad como unos cuadernos donde la población pueda expresar su experiencia frente a la guerrilla de las FARC y pueda decirle a la FARC, mire, ¿qué es lo que yo quiero que usted reconozca? ¿Qué me haría bien a mí reconocer? ¿Qué le haría a este pueblo bien que ustedes reconocieran como exguerrilleros y como firmantes del acuerdo de paz? Entonces lo que básicamente se convirtió los cuadernos de la verdad fue en un cuaderno viajero que estuvo en las casas, que estuvo en las familias, que recorrió las distintas poblaciones y la gente escribió allí lo que quería que las FARC supieran. Luego este cuaderno fue entregado a FARC y el compromiso de FARC es dar respuesta a esas demandas de verdad que hay allí consignadas. Esos tejidos tienen realmente la historia de lo que ha pasado en esta población. Hay unos tejidos muy conmovedores donde la gente lo que hace es tejer, expresar, representar esos hitos, bien sea de la historia individual, de la historia familiar o de la historia colectiva, que marcaron como esa historia del conflicto armado. Entonces estas tejedoras son una práctica de resistencia que existía antes del encuentro. Lo que hacemos en el encuentro es visibilizar, darles un reconocimiento a estas tejedoras y también un espacio, digamos, de reconocimiento de las múltiples prácticas de resistencia que ha habido en el país y en esta región antioqueña. Finalmente lo que tengo es una enorme gratitud de que ustedes tengan el coraje de vivir este momento, el coraje de encarnar el dolor de tanta gente, de hacer un reclamo de verdad que es absolutamente necesario
pero también de disponerse a la reconciliación. Y creo que le debemos la paz a estas personas que han vivido de manera dramática e injusta el dolor y que tenemos que oponernos de manera muy contundente a quienes quieren la guerra. En nombre de lo que fue la Dirección Nacional de las extintas FARC-EP, les pedimos sinceramente que nos perdonen por los miedos, las angustias, los dolores, las pérdidas humanas y materiales que les causamos al reducir este territorio a las lógicas propias de la confrontación militar, es decir, de amigos y enemigos, enceguecidos por el acoso del miedo, la rabia, el odio y las dinámicas de los controles territoriales. A nombre de todos los comparecientes que integraron el antiguo secretariado, el Estado Mayor Central y el Estado Mayor del Bloque Efraín Guzmán de las extintas FARC, les pedimos perdón por el dolor causado. Les pedimos perdón por todas las afectaciones a causa de nuestra accionar. Pedimos su perdón y ratificamos que jamás volveremos a la guerra. Les garantizamos que lucharemos porque no haya repetición y porque la firma del acuerdo de paz traiga las transformaciones sociales que requerimos como país. Pedimos perdón por tantas acciones de profunda afectación a la sociedad colombiana, como los ajusticiamientos, las desapariciones, los desplazamientos, los reclutamientos de menores, por hacer de sus parcelas escenarios de combate, por hacer de su territorio sembrados mortales de minas explosivas, por el secuestro. Pedimos perdón a todas las personas y familias que sufrieron la práctica del secuestro. Les confieso que para nosotros estos escenarios son muy complejos, porque al escucharlo a ustedes se nos arruga el corazón y nos duele más el alma comprobar que muchas de las cosas que dicen las cometimos nosotros. Por eso les decimos que como seres humanos nosotros tenemos hijos, compañeras, madres, tenemos detrás de nosotros familias y esta guerra nos llevó a unas situaciones incomprensibles. Por eso les decimos desde el corazón que venimos aquí a ofrecer perdón. Reconocemos el secuestro indiscriminado de personas y en especial las realizadas en el Alto de Guayaquil, del municipio de Sonsón, donde con la modalidad de las pescas milagrosas privamos de la libertad a humildes trabajadores y comerciantes de la región. No pensamos en el sufrimiento de sus seres queridos ni las graves afectaciones económicas para sus familias y comunidad. Nos responsabilizamos y le pedimos al exalcalde perdón por las tomas guerrilleras del municipio de Nariño, y en especial por la toma guerrillera realizada en 1999. Varios de los presentes acá dirigimos y estuvimos en esa toma. Ahí estuvimos 4 frentes de las FARC. Ahí hicimos un uso desproporcionado de la fuerza, con carros bombas y cilindros con explosivos que produjeron grandes destrozos y daño no solamente al cuartel de policía, sino a casas de familias humildes y sus bienes, y que ocasionaron muerte de civiles inocentes. A los argelinos les decimos que sí tuvimos menores de edad en nuestras filas. Su ingreso a la organización privó a sus familias de los afectos del hogar, de su participación, de su educación, de su trabajo en su parcela. Y sabemos que en Argelia y en todo el territorio hay madres buscando a sus hijos, y nos comprometemos a ayudar a localizar y a ubicar restos para entregarlos a sus seres queridos.
También queremos pedirles que nos ayuden a identificar las acciones reparadoras de este Oriente Lejano tan olvidado, porque el Estado siempre ha olvidado el suroriente, y acciones reparadoras que ayuden a la reconstrucción del tejido social y que permitan una paz real en estos territorios. Hemos dejado las armas porque creemos en la paz. Cuando escuchamos a las víctimas, sobre todo, ese relato es demasiado revelador del desastre, de los daños profundos generados por la guerra en la economía, en la participación política, en el alma, digamos, de la población. Hay mucho dolor. Entonces, lo primero yo creo que es eso, y eso es muy importante porque tenemos que decir que los responsables también se sorprendieron con eso. Las exclamaciones que ellos tenían cuando escuchaban a una mujer, cuando escuchaban a un hombre, era más o menos como que, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cierto? Y esta, digamos, es una reflexión muy importante porque no basta con el sustento ideológico o el sustento político, el sustento de los objetivos que hicieron, sino que efectivamente una degradación de la guerra. Y lo que los actores plantean en muchas ocasiones es esto se nos salió de las manos. La verdad, de manera muy sintética, tiene dos aristas que la hacen necesaria para construir un país que sea capaz de vivir en paz. La primera es que es imposible reconciliarse y perdonar si uno no sabe a quién y por qué. Es decir, es importante que se nombren los hechos, que se nombren los responsables. Es importante que esos responsables digan que se arrepienten y que están conmovidos con lo que sucedió a partir de sus actuaciones. Pero no son solo las víctimas las que necesitan la verdad. Un país no puede salir de un estado de guerra continuado como el que vive Colombia si no entiende a profundidad qué fue lo que pasó, qué es lo que nos pasa a todos como sociedad, porque es la verdad la que permite identificar dónde se ancla la guerra y cuáles son esos asuntos estructurales, fundantes del conflicto armado. Entonces, ese es como el primer elemento, que es una conciencia del daño generado por la guerra. La segunda reflexión, diría yo, es también como un reconocimiento de la humanidad que hay allí inmersa en esta reflexión y en estos procesos. Nosotros vimos llorar a las víctimas, vimos llorar a los responsables al verse a los ojos, al escucharse, al abrazarse. Y esto es muy importante porque eso, digamos, de alguna manera nos da como una esperanza de humanidad en que es posible primero hacer un acto de reconocimiento y de pedir perdón de verdad por los daños causados. Y es posible de verdad que la población diga, ok, acepto ahí un nivel de humanidad, yo demando que me reparen estas cosas y seguimos. Nosotros en este proceso no le tenemos miedo a la verdad, o sea, nosotros no tenemos temor a decir cómo sucedieron los hechos en los territorios, porque para eso se hizo o sea, el proceso está basado en la verdad hacia las víctimas, en que las víctimas puedan sanar, que es muy difícil, pero también sanar los territorios. Entonces para nosotros es muy importante ir a esos territorios y conversar con ellos, terminar ese proceso, como te digo, que salga de la academia y de los foros al territorio. Y por eso nos gustó ese proceso en Sonsón, porque fue realmente en el territorio. Pensamos que es un inicio que debe terminar pues en una cosa mucho más grande. Pasas esos municipios, vemos con tristeza que a pesar de que cesó la guerra en esos municipios, en ese Oriente Lejano, todavía las condiciones de desigualdad y atraso de esos municipios siguen siendo inmensas. Entonces, esas dos condiciones, víctimas y posibilidad de salir de la guerra, ya son argumentos suficientes para que la verdad tenga una receptividad por parte de todos los sectores de la población. Es más, en la mentira no es posible tener una convivencia, porque no es posible la confianza y no es posible la democracia. Es un ejemplo, es una muestra
de lo que significa la reconciliación en este país, de lo que significa reparar los daños ocasionados por la guerra. Es una muestra, digamos, de que es posible, de que cuando la dignidad de las víctimas se pone al centro, es posible generar esa conversación que requerimos, pero que también cuando los actores, los responsables, están en la disposición no de justificar, sino de reconocer las acciones y de reconocer el daño generado a la población, esto también desarma como las almas, o sea, como que genera una disposición distinta en la población. Cómo tramita el dolor de la víctima, o sea, para nosotros es muy complejo porque es como tratar de argumentar las cosas que se hicieron y se hicieron mal hay veces y los errores que cometimos. Entonces es muy complejo, o sea, no es fácil, como dice cierta gente, nosotros dar la cara y responder por hechos muy difíciles para una madre que de pronto perdió su hijo, o para un padre, o para una persona que tiene un muchacho desaparecido. Entonces no es fácil uno responder porque esto no es una cosa de teatro, de que se prepare un guión. Nosotros lo vemos, como les digo, fue una realidad muy dura de la guerra, donde se cometieron errores. Nosotros respondemos como fuerza beligerante, como subversivos, como fuerza pues que teníamos unas ideales a una situación concreta, y por eso les digo que el rompecabezas hay que armarlo entre todos los actores del conflicto. ¿Para qué sirve la verdad? Para sanar, para entender, para comprender de alguna manera ese horror que a la sociedad nos tocó vivir, porque una de las preguntas que nos hacemos frecuentemente es ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mis seres queridos? Entonces conocer esa verdad es sumamente importante, hace parte de una sanación, hace parte de la reconstrucción del tejido social. Si no hay una verdad, es sumamente imposible una reconciliación.